Hola, buen día. No se escuchaba Juanita porque no estaba conectado el audio. Ya estamos aquí. Buenos días. Buenos días. Aquí ya listos para nuestra octava clase. Hola, buen día. No se escuchaba Juanita porque no estaba. Ya. Listo. Ya listos para nuestra octava clase. Ya casi estamos por concluir. Nos falta muy poquito. Espero lo estén disfrutando, estén aprendiendo. Pues vamos a empezar. Muy bien. Querida Esther, ¿cómo estás? Esther González, mi querida compañera que me gusta tomar un curso presencial con ella. Hoy enviamos saludos a Argentina, Estados Unidos, España, querido Juan Manuel. Aquí tenemos también compañeros de Colombia conectados, de México. Pues muchas gracias por estar el día de hoy, querida Ali. Muchísimas gracias también desde San Juan del Río, la hermana República de San Juan del Río. Muy bien. De nuevo se fue el audio. No, ya está el audio. Ya está el audio, nada más. No se había ido, es que no lo habíamos conectado. Pero ya estamos listos para nuestra clase de hoy. Muy bien. Bueno, la semana pasada nos quedamos en el tema del elemento tierra. Se recuerdan que el elemento tierra tiene que ver con la madre, tiene que ver con la energía también de la parte de todo lo que es nuestro cuerpo físico, tejidos, economía, abundancia, nutrición, sustento de la vida, sustento de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a ver la energía que tiene que ver con el Padre y también la energía que nos lanza la vida y nos permite tener éxito en nuestro proceso de individuación o en los proyectos que tengamos, etcétera. Si bien recordamos que la energía de la madera es la que produce la idea y la acción la produce el fuego y el aterrizar o el materializar lo produce la tierra. Ahora vamos a ver cómo el elemento metal nos permite tener éxito y salir con seguridad a la vida. Vamos a entender muchas cosas sobre nosotros mismos y cómo nuestra relación con la parte paterna está muy relacionada con nuestra seguridad. Me recomienda que no se escucha. A ver, si me pueden compartir los demás si se escucha bien. Ustedes nos dicen, ¿se escucha o no? Según nosotros, sí. Pero ¿qué nos pueden decir nuestros demás compañeros? Vamos a ver aquí. Nos dicen, ¿se escucha o no? Ah, sí, se escucha. Ya nos escuchamos nosotros mismos. Sí, acuérdense que a veces son problemas de conexión. Muy bien, sí se escucha bien, perfecto. Bueno, terminando los 5 elementos, entonces las sesiones que nos quedan vamos a practicar y a ver combinaciones importantes, ya entendiendo cómo funciona cada uno. ¿Por qué es importante esto? Recuerden que lo platicábamos, cualquier problema puede venir de cualquiera de los elementos o de los órganos principales. O sea, puede ser, por ejemplo, la hipertensión la puede ocasionar el hígado, también, por ejemplo, la preocupación de la tierra, el estar preocupado por los hijos, también puede ser ocasionado por excesos del corazón. Pero también ahorita vamos a aprender que, por ejemplo, el metal también puede generar una hipertensión que no se controle con nada. Ya le diste alimentación, ya le diste, está tomando medicamentos y aún así no se baja. Entonces, generalmente en ese tipo de problemas está muy relacionada el elemento metal. Muy bien, los puntos pulmones son muy fáciles de localizar en la oreja porque, si se dan cuenta, en la cavidad inferior, en la parte centro, aquí estaba el corazón, aquí está el corazón ubicado, la zona reflejada del corazón. Bueno, a los laditos está el pulmón. Y dependiendo de la inclinación de la oreja, si es más recta, derechita, o es más inclinada hacia adelante o hacia atrás, es como se inclina también la posición de los pulmones. Pueden ser un poquito más en diagonal, para que no empecemos con que, es que a mí me lo enseñaron que estaba más en diagonal. No, esto depende de la colocación, de la colocación o la forma que tenga la oreja y la inclinación. Si la oreja está más hacia atrás, entonces nada más hacemos una pequeña diagonal y ahí los localizamos. Si va más hacia el centro, como dice, totalmente centrados, y se inclina hacia el frente, entonces pues igual aprovechamos la inclinación. Acuérdense que es un reflejo. Entonces tenemos que respetar la inclinación de la oreja. Si tenemos dudas sobre inclinaciones, etcétera, acuérdense que en YouTube pueden encontrar, por ejemplo, la clase 1 y 2 del curso de formación en auriculoterapia, ACU Systems, ACU-Medio Systems,
en YouTube, y ahí pueden encontrar, son 2 clases de 2 horas cada una, donde vemos, por ejemplo, materiales y vemos también morfología de la oreja o introducción a la morfología de la oreja, y vemos también introducción al tema de la inclinación, ¿vale? En el curso de formación más completo que vamos a tener a partir de agosto, bueno, ahí sí vamos a indagar en temas que están viendo, por ejemplo, algunos de nuestros compañeros ya, en el tema de descodificación con auriculoterapia, sobre, por ejemplo, si va más hacia el norte, si va más hacia el sur, si va más hacia el este, cuál es la inclinación, y en base a eso, en base a eso ya podemos determinar también aspectos tanto físicos como energéticos y emocionales, ¿vale? Perdón, estamos en la zona donde preparamos algunos medicamentos y yo creo que el polvito está con todo. Entonces, sí. Entonces, pero bueno, no pasa nada. Para quien no pudo ver la clase 6, está en YouTube y también está en el grupo ya se subió al grupo. No te preocupes, pero ¿no sabes qué es? Es que estamos aquí, mira, las plantas están acá atrás. Entonces, si ya está en YouTube la clase, igual lo buscan, curso de auriculoterapia gratuito, de AcuSystems, clase 6, ya está, y también, tanto en YouTube lo pueden buscar así como también en Facebook. Aquí en el grupo pueden buscar videos o todo las publicaciones que se han subido, y también en el grupo, acuérdense, donde están las guías Acu-medio Systems Auriculoterapia, ahí pueden encontrar también ya todas las clases, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a continuar porque este tema está que arde. Como mencioné aquí, y vamos a ir aprendiendo las palabras claves del pulmón o del metal. La resolución, determinación, progreso y perseverancia le pertenecen al elemento metal. Si tú tienes muchas ganas de hacer muchas cosas, pero no cuentas con la seguridad de lo voy a lograr, lo voy a hacer, y empiezas a divagar en es que la economía, es que la situación, es que esto, y te das cuenta que eso te empieza a envolver y te come, entonces hay una deficiencia en la energía metal. Hay un desequilibrio en tu energía metal, porque la energía metal es la que corre los riesgos, es la que toma la espada literalmente y dice, salgo a la batalla. Si lo vemos, la energía metal es esa energía que nos permite no esperar que las circunstancias se den. Es la energía que ha hecho que surjan las grandes revoluciones, el momento en que la gente dice, voy a luchar por mi libertad, voy a luchar por esto. O sea, la energía metal no es la que espera que pasen las cosas o que las cosas se den, es la que hace que suceda. ¿Sí lo vemos? O sea, es muy importante la energía metal. Entonces, si siento que en mí no está esa fuerza, entonces ahí está involucrada la energía metal o hay algún desequilibrio en mi energía metal. Un catarro grave o problemas crónicos o agudos de los pulmones pueden ser consecuencia en quienes hayan experimentado recientemente gran pérdida, dolor o pena. Todas ellas emociones correspondientes al elemento metal. El llanto puede ser una válvula de escape para la pena o el dolor. Pero ¿qué tiene que ver? A ver, me están diciendo que la determinación, el progreso, la perseverancia le pertenecen al metal, y por otro lado también me dicen que la pérdida, el dolor y la pena. ¿Por qué? Porque la realidad, nos guste o no, es que en este proceso de progresar, perseverar, crecer, también hay pérdidas. No hay avance, no hay crecimiento si no hay pérdidas. Es parte del yin y el yang. De hecho, el metal se purifica a base de un proceso también de pérdida, por decirlo así. El refinamiento del metal implica pérdida. Lo que te ha hecho a ti hoy ser exitoso o exitosa en ciertas partes de tu vida también está en ese aprendizaje, están involucradas muchas pérdidas. Por eso la energía del metal se relaciona con la pérdida, incluso con el duelo, porque siempre se va a perder algo. Conforme creces o avanzas, te vas a dar cuenta de que, pues sí, de niño tenía esta amistad, que éramos súper cercanos, pero él o ella decidió agarrar otro camino, y pues yo dije, no, pues esto no es correcto, no es para mí, y entonces yo opté por otra forma de actuar y de ver la vida, y en ese momento se perdió la amistad. A eso se refiere. Y conforme vamos avanzando en la vida, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, hoy acepto que mi abuelito o mi abuelita, que amo muchísimo y que fue una influencia muy grande en mi vida,
conforme voy avanzando yo en edad y voy madurando y voy creciendo y voy creciendo como individuo, hay un proceso de separación primero y posiblemente, y va a haber un proceso de muerte en su momento. Si lo vemos, muchas personas que fueron una influencia muy fuerte en nuestra vida van a ir desapareciendo de una forma o de otra. A eso se refiere la energía metal. Y es importante en mi vida irlo asimilando, e irlo integrando, entendiendo que el amor no se pierde, pero la persona ya no va a estar. ¿Sí lo vemos? Sí lo vemos. E igual, por ejemplo, como se puedo recordar con mucho cariño a mi amigo o a mi amiga de la infancia, pero hoy entiendo que hoy no podríamos a lo mejor ya ser amigos cercanos por muchas circunstancias, en la misma familia, ¿no? Yo puedo querer mucho a primos, a familiares, pero a lo mejor algunos optaron por ciertos tipos de formas de trabajo que a lo mejor no son del todo seguras, ¿no? Y que a lo mejor ya, si yo tuviera una relación cercana con él, implicaría un riesgo para mí, para mi familia. ¿Sí lo vemos? Pero no quiere decir que no lo ame, lo quiero, pero también ya ahorita mantengo una distancia y es parte, como decíamos, de este proceso de individuación. ¿Sí lo vemos? Entonces, menciona, cuando una persona es fumadora compulsiva está afectada la energía del pulmón. Vamos a entender por qué una persona puede fumar tanto. Fumar, el tabaco es otro de los grandes placeres de la vida, esa es la realidad, y tiene aspectos muy interesantes también a nivel alquímico. Sin embargo, la necesidad de picante y de tabaco continuo está relacionado precisamente a estos procesos. ¿Se acuerdan que antes el tabaco se relacionaba con éxito? Las personas interesantes, las personas exitosas, sofisticadas, fumaban. Entonces, y estos son aspectos metálicos, la sofisticación, el perfeccionismo, el éxito, son aspectos muy metálicos. Entonces estaban muy relacionados con eso. Y otra parte es, por ejemplo, el aspecto de pérdida y la melancolía o la pena y la pérdida. Muchas personas al sentir pena, melancolía o están en procesos de pérdida empiezan a fumar mucho. Entonces, acuérdense que en la medicina china no solamente vemos, fuma, afecta el pulmón, porque hay personas que han fumado toda su vida y no les pasa absolutamente nada. Exactamente. O sea, aquí es el por qué la persona lo hace. ¿Sí lo vemos? O sea, no es solamente hacer esto me afecta a esto, no, es entender por qué lo hace. O sea, mejor dicho, ¿qué tan afectado está su pulmón que tiene la necesidad de fumar mucho? Porque fumar es un acto ceremonial, como decíamos, es un acto alquímico realmente. Pero, ¿por qué tiene la necesidad de hacerlo todo el tiempo? Porque hay personas que apagan un cigarro, todavía no terminan de apagar uno y ya están prendiendo el otro. ¿Por qué esa necesidad? Acuérdense, como vimos la clase pasada, ¿por qué la necesidad de ciertos alimentos? Aquí no es de, está enfermo porque come muchas grasas. No, la verdadera medicina tradicional china dice, a ver, ¿por qué come muchas grasas? ¿Por qué de todos los alimentos escoge ese precisamente? ¿Por qué de todos los alimentos quiere nada más dulce, se acuerdan? ¿O por qué rechaza el dulce? Para nosotros, el rechazar el dulce o el querer mucho dulce es un síntoma. El que una persona fume mucho no es decir, es como fuma mucho afecta a los pulmones. No, de verdad hay personas que una chimenea les viene corta y aún así no han afectado sus pulmones. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene la necesidad de fumar tanto? Claro, y al tener una necesidad de fumar demasiado, pues vas a consumir cualquier tipo de cigarro, ya con los que tienen demasiados químicos, y cuando lo haces realmente por placer, realmente cuidas qué tipo a ver si de cigarro o realmente el tabaco puro que vas a consumir. Es muy diferente, ya cuando tienes una necesidad, vas a agarrar lo que sea. Exactamente, ya ni siquiera te fijas si es bueno para ti o no, si es de calidad o no. Es como, ¿se acuerdan como vimos la clase pasada con el tema de la tierra y la comida? Hay una película muy interesante, se llama 5 años de compromiso, o comprometidos durante 5 años,
Y la chica es psicóloga en la película y hace un estudio donde ponen en un cuarto a personas que pues les van a hacer un estudio supuestamente, pero realmente en sí ya estaban en el estudio. Y entonces pone unas donas y le dice, bueno, mientras llegan los evaluadores, vamos a dejar aquí unas donas, nada más, digo, aquí hay unas donas, pero no, estas son de ayer, algo así, ¿no? Ya son de ayer o antier. Si se esperan, ahorita traemos las nuevas. Entonces empiezan a analizar a las personas y se dan cuenta que el que tenía características, hombre-mujer, más depresivo, ansiedad, exacto, como que sentía que la vida no valía nada, le daba igual y comía la dona. Bueno, esto es lo que menciona Andrés, es igual. O sea, la calidad de el alimento, la calidad del tabaco, la calidad del alcohol, depende mucho del estado de la persona. O sea, por eso dicen, somos lo que comemos. O mejor dicho, lo que comemos refleja cómo nos sentimos y cómo estamos en realidad. Por eso es muy, o lo que consumimos, porque al final de cuentas todo esto es de consumo, todo esto va a entrar a tu cuerpo y de acuerdo a cómo tú te sientas, es la calidad que vas a buscar. El proceso que nos ayuda, por ejemplo, a buscar calidad, que las cosas tengan cierto grado de, pues sí, que sean finas de calidad, es el metal precisamente. El metal es la energía que te dice, oye, tú vales, eres oro. Eres oro. ¿Qué clase de alimento vas a ingerir? ¿Qué clase de, como dice, de tabaco o de alcohol vas a consumir? Sí lo vemos, o sea, ¿cómo te ves a ti mismo? Porque el metal es vistoso, el metal es brillante y cuando yo no me percibo así o no me veo así, entonces quiere decir que mi elemento metal no está en la medida adecuada. El metal es brillante. Si yo siento que no brillo o no veo mi brillo, entonces ahí está muy involucrada la energía metal. ¿Sí lo vemos? Entonces, muy bien. Ahorita vamos checando preguntas. Entonces, para ir viendo, para ir respondiendo y vamos ayudándonos mutuamente, ¿vale? Muy bien. Entonces, como decíamos, bueno, el llanto puede ser una buena válvula de escape. El llanto está relacionado con la energía de la madera, pero hay una interacción muy interesante entre la madera y el metal. Forman equilibrio. Generalmente dicen, pues que la metal controla la madera, pero realmente eso lo hemos comentado en varias ocasiones. Al momento de la práctica, si bien es cierto que así debería ser, la realidad es que el famoso ciclo de control es más un ciclo de equilibrio. Es un ciclo de balance, donde estos dos elementos, madera y metal, tienen que estar en acuerdo. Entonces, el llanto, que tiene que ver con la madera, puede ayudar a equilibrar la energía del metal. Por otro lado, tenemos una persona con un desequilibrio de la energía metálica, cuando experimenta excitación o algún otro cambio, responde con tos. Fíjense, la tos es, a nivel simbólico, es una resistencia a todo lo indeseable, es expulsar. Y esto nos puede pasar cuando tenemos que comunicar algo que nos es difícil, o comunicar emociones, o un cambio no deseado al que hay resistencia. Si lo vemos, a lo mejor me cambié de un trabajo a otro y todavía no me acostumbro, como que todavía no me hallo, entonces puedo empezar a toser, estornudar como una reacción. Estamos en una convivencia y una persona que me es como incómoda, entonces empiezo a estornudar. Es una reacción para mostrar o manifestar que hay resistencia en mí a algo. Si lo vemos, y resistencia no quiere decir que sea malo, decir, ay, no te resistas, suéltate, no. O sea, también tenemos que entender que es un sistema de protección. Es un sistema de protección, es como literalmente, acuérdense que somos animalitos de la creación, y es como el perrito que en primera instancia llega alguien desconocido y le ladra. Bueno, nosotros no ladramos, pero podemos estornudar o toser. Pues una reacción similar a decir, ok, a ver, algo en ti no me late, algo en ti me incomoda, y ahorita vamos a entender por qué. La respiración, que está relacionada con la energía del metal, implica tanto la ingestión de aire nuevo durante la inspiración como la eliminación del viejo en la expiración. La respiración es un proceso de vida y muerte. Y por tanto, las actitudes más profundas hacia la vida y la muerte afectan el proceso respiratorio y la salud del elemento metal. De acuerdo a la descodificación biológica, lo que más afecta a los pulmones es el miedo a la muerte. Por eso ahorita lo hemos comentado muchas veces en las charlas que hemos tenido también respecto al tema del COVID,
que por favor tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que esto es equivalente a muerte, porque automáticamente se dañan los pulmones. Así tengas miles de casos. O sea, sí, alrededor de ti, familiares, vecinos, amigos, pudieron haber perdido la vida por esto. Y aún así eso no tiene que cambiar nuestra mentalidad. Y va a decir, pero ¿cómo? Es que yo perdí, yo digo, lo hemos visto muchas veces, pero recuerden, cualquier virus, así sea el peor, va a funcionar de acuerdo a quien lo haya, al receptor. Sí lo vemos, si no, en todos funcionaría exactamente igual y esto no sucede. Pero si nos empezamos a dejar llevar, y lo decimos porque lo hemos visto con consultantes, en su momento, hubo un caso, por ejemplo, me impresionó mucho, y esto no tiene nada que ver con el COVID, fue un caso de cáncer, donde que lo atendía otro colega, y a él iba muy bien, su consultante iba extraordinariamente bien. Llegó un familiar muy bien intencionado, pero que no controla lo que dice, y le dijo, ay, pues yo no sé cómo es que estás bien, si de eso la gente se muere. No sé ni cómo estás, cómo dices que estás bien. Al otro día se murió el señor. Iba extraordinariamente bien. Pero, o sea, en verdad, lo que creemos tiene un poder impresionante. Entonces, o sea, imagínense lo que hacemos. Si el miedo a la muerte es lo que más debilita los pulmones y estamos todo el tiempo con miedo, sintiéndonos amenazados todo el tiempo, y ahorita vamos a hablar por qué estamos hablando de la amenaza, entonces estamos poniendo la mesa literalmente para que en cualquier momento, ya llámese un virus de una gripa común o el COVID, o sea, ya está todo listo para que literalmente entre y prácticamente preparemos el cuerpo para la muerte. ¿Sí lo vemos? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Porque, o sea, y de verdad, ahorita en este tiempo salió una película muy importante que no tiene nada que ver con el COVID aparentemente, pero sí tiene que ver mucho con el aspecto de cómo pensamos y funcionamos los seres humanos. Es una película de Disney que se llama Raya. Y en Raya el tema central es la confianza. La confianza aún cuando el entorno parezca mostrarte que no tienes de nada en qué confiar. Entonces, si tienen oportunidad de verla, véanla. Es muy, muy bonita. Aparte, tiene una enseñanza muy bonita. Pero este tema central, de verdad, en este tiempo se hace muy importante. O sea, así todo un mundo se caiga a tu alrededor, no quiere decir que es tu historia. No quiere decir que eso esté relacionado contigo. Al final de cuentas, todos, cada uno, consciente o inconscientemente, decidimos qué rumbo le vamos a dar a nuestra vida. Y digo, consciente e inconscientemente. ¿Sí lo vemos? Pero uno dice, pero es que mira, fulano, mengano, sultano. Sí. ¿Y es que me dolió mucho. Sí. ¿Y? ¿Es que a ustedes no les ha pasado? Claro que sí. Claro que sí. Pero entendemos que es su vida y su decisión. Y por eso es importante el elemento mental, porque es el proceso de individuación, de entender que si bien estamos ligados y somos parte de una comunidad y somos células de un cuerpo que es nuestro planeta literalmente, o sea, todo lo que es la humanidad, aún así, cuando una célula se deja contagiar por otra se llama cáncer. Cuando hay una célula que dice, a mí no me importa cómo estén vibrando ustedes, yo no voy a mutar como ustedes, así todo el mundo cambie, yo no. Entonces, hay posibilidad de sanación. Pero el problema es cuando todos nos dejamos influir. Por eso debemos entender que si bien somos una gran familia, como dice nuestra madre es la tierra, también está el proceso de individuación gracias a la energía del metal. Si lo vemos, se llama Raya. R-A-Y-A. Es de Disney. Está muy bonita. Ya se me sé los diálogos, dice Normita. Sí, exactamente. Exactamente. O sea, eso es importante entender. O sea, en verdad, así todo te muestra que tienes que estar desesperado, asustado y gris. Tú ves alrededor y dices, no, pues es que todo dice que debería estar así, ¿por qué no me asusto? Porque no tiene por qué ser tu caso. No tiene por qué ser el caso de tu familia. Esa es tu decisión y tus acciones diarias. ¿Sí lo vemos?
Entonces, como decíamos, elemento metal, lo primero que tengo que hacer es estar tranquilo, estar ligado hacia la vida. Como dice, miedo a la muerte, automáticamente se dañan los pulmones, es automático, ¿vale? Ahorita vamos a entender por qué más. El metal también representa los pensamientos estratégicos. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? ¿Estás viendo que hay un peligro? ¿Cuál es tu estrategia? En lugar de hundirte y decir, nos vamos a morir todos, ¿cuál es tu estrategia? Y el manejo racional incluso también de tus recursos, el dinero. Equivale a nuestra etapa de madurez, pero ya no, como decíamos, no la etapa donde estamos entrando a la madurez, sino la etapa donde ya tenemos no solamente una madurez física, sino a la vez hemos aprendido de las experiencias y ahora estamos integrando la madurez también espiritual, la sabiduría. Su estación es el otoño y el clima que lo afecta es la sequedad. Cuando nos aferramos a lo viejo, a lo conocido y vivimos en la melancolía, se daña el elemento metal y los catarros o problemas pulmonares se van a volver más frecuentes. Cuando la energía del pulmón está en exceso o en estado yang, la persona se puede aferrar mucho a una situación y tiene problemas para ajustarse a los cambios. Cuando la energía es yin, la persona tiende a la nostalgia y la melancolía. ¿Qué otros aspectos tienen que ver con el metal? La contaminación, voy a ver un tantito. La contaminación, la perfección, el no quererme enfermar, también daña en exceso mis pulmones. La energía del metal tiene que ver con, se le llama, por ejemplo, en los 5 espíritus, el alma instintiva, o sea, nuestro instinto de protección. El metal, por medio de metal formamos un escudo, o sea, nuestro sistema inmunológico depende muchísimo de la energía del metal. Si no es que podríamos decir que es el principal encargado, pero no solamente es la defensa del sistema inmunológico, es nuestro sistema de defensa. Por eso la piel se nos eriza. Por eso dicen por ahí en la medicina tradicional china que está relacionado con la piel y con el vello. Pero dice uno, bueno, ¿pero por qué con la piel y con el vello? Porque la piel es protección también. Y cuando hay una amenaza, lo primero que lo siente es literalmente la piel y el vello. Como decíamos, se erizan, tienes escalofríos, ¿sí lo vemos? Entonces, todo esto es gracias a la energía del metal y es un sistema de alarma que nos avisa que hay una amenaza. O sea, en pocas palabras, el metal nos protege de amenazas físicas, energéticas o emocionales también. Por eso hay personas que dicen, yo no sé qué tiene esa persona que llega y me da algo. Siento algo raro, siento su energía rara. Eso es gracias a la energía del metal. Entonces, por eso es tan importante cuidar que la energía del metal no se vaya al exceso. De hecho, la energía del metal, podemos decir que los pulmones cuando entran en un estado donde hemos abusado de su energía, producen una ansiedad que es muy difícil de calmar, porque es la ansiedad es ese miedo por sentirse amenazado todo el tiempo. Todo lo que me representa una amenaza, si lo tengo como continuo, entonces podemos decir, desenfrena o aloca a la energía del metal. ¿Sí lo vemos? Entonces, lo desequilibra completamente. Por eso la ansiedad general, antes se relacionaba mucho, decía, no es que la ansiedad tiene que ver con la energía del vaso, pero el vaso es la preocupación y no necesariamente lo que te preocupe te causa ansiedad. Digo, si la preocupación se va al exceso, sí te puede llevar a ansiedad, porque decíamos, la ansiedad, dicen por ahí, tiene que ver con el futuro, estoy futureando y tiene que ver con aspectos, por ejemplo, de lo que decíamos tierra, mi economía, mi sustento, mi nutrición, etcétera, mi familia. Entonces puedes tener ansiedad por eso. Esa ansiedad sí está relacionada con la tierra, pero si es por amenaza, sentirte amenazado por algo o sentir que te puedes morir, es que siento ansiedad, que siento que me voy a morir en cualquier momento. Siento ansiedad de que siento que me vaya a enfermar ahorita que está todo esto, me vaya a enfermar o se vaya a enfermar alguien de mi familia y me da ansiedad. Ok, automáticamente eso deja de ser de la tierra y pasa a ser del metal. Porque tengo ansiedad a contaminarme, a enfermarme, a morirme. Aspectos metálicos. Si nos damos cuenta, entonces tengo una persona con ansiedad y miedo a morirse, tengo una persona con ansiedad y miedo a enfermarse, tengo una persona con ansiedad porque la asaltaron y se siente amenazada desde entonces, o se metieron a su casa y se siente amenazada, entonces sí es el metal. ¿Vale? ¿Sí vemos? Claro, exactamente. Duelos que no pueden ser superados, ansiedad a partir de un duelo, también es metal.
Sí lo vemos. O sea, vean todos los aspectos que abarca: protección, muerte, pérdida. Tengo personas, por ejemplo, que sus papás o abuelitos o algún familiar está en un estado entre la vida y la muerte y tiene miedo todo el tiempo hasta de revisarlo ya porque dice, ya no sé si amaneció o no, y siento esa ansiedad. Eso es metal. Todo eso es metal. Menciona, Lisa nos comparte, vamos a ir viendo algunos casos. Se perdieron los perritos de mi hija el 2 de julio, ella no quiere nada más que recuperarlos, se encierra y no quiere salir. A la hora de la comida le tiembla mucho su mano para llevarse la comida a la boca. Ahí trabaja aspectos de metales, pérdida preciosa. Los ataques de pánico, agorafobia, claro, exactamente, son del pulmón, o sea, todo donde sientas que es una amenaza. Sí lo vemos. Si me quedo solo, es amenaza. Si viene una araña, es amenaza. Aracnofobia, agrofobia, todo lo que veas tú como fobia, algo que lo vea como una amenaza, el miedo a los payasos, vamos, porque siento que el payaso me va a hacer algo, también tiene que ver con el metal, o sea, que sienta que eso es una amenaza para mí, ¿vale? Por ejemplo, quien futurea, por ejemplo, es que acuérdense, tiene que ver con qué futurea. Si futurea con problemas de sustento, tiene que ver con la tierra, todo lo que sea nutrición, que mi hijo le vaya a pasar algo, que es que se fue a vivir a Estados Unidos y quién sabe cómo le vaya a ir y me preocupa, y entonces ya empieza la señora con ansiedad. Eso tiene que ver con la tierra, porque no sabe exactamente qué está pasando. Aquí estamos hablando, como dice aquí, de amenazas, vida, muerte. Por eso es el proceso respiratorio. Dice, miedo a comer, ándale, porque siento que me ahogo. Eso sí, hay miedo a la muerte. Y la realidad es que la energía del metal sí tiene influencia en toda esta zona. Entonces, ahí puedes combinar la energía del vaso y la energía del pulmón. Si, por ejemplo, mi esposo murió, su papá en abril a causa de COVID y a la semana su mamá, ¿qué puede hacer metal? Claro, exactamente. Y hay que ver qué sentimiento hay. Miren, a veces asumimos y digo, pues es que está pasando por un proceso de duelo, pues igual hay que ponerle pulmón. Bueno, a lo mejor antes de eso tiene un proceso a lo mejor de ira. ¿Por qué? Porque fueron ahora sí que dos amores muy cercanos en la misma semana y porque no se puede entender, hay un proceso de ira, de frustración, entonces hay que ver qué siente la persona. Si es ira, empecemos a destapar la energía del hígado. Si es frustración, hay que ver cómo está la vesícula biliar, porque puede ser frustración también. Y ya de ahí vamos a pasar al duelo. Y ahí viene un aspecto bien importante de los hombres. A los hombres en general, sí hay que pincharles punto pulmones. Ahí digo pincharles, literalmente ponerles agujas o hacerles una sangría, porque tienen esta armadura hecha de metal, porque les dijeron tienes que ser fuerte, tienes que ser resistente y tienes que sacar a tu familia adelante. Y no expreses emociones. Entonces, si la persona no logra expresar emociones, entonces, no porque no los pueda verbalizar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del metal es decir, bueno, pues sí, por ejemplo, vamos a pensar en tu esposo. No, pues sí estoy triste. ¿Cómo no? Pues con lo que le pasó, con lo que acabamos de vivir, sí, pero pues ni modo, la vida sigue. Eso es un escudo. Ahí es metal. Pero si te dice, pues es que no sé ni qué pensar, no sé ni cómo expresarlo, sí me siento mal, pero siento tanta revoltura por dentro, pero no sé cómo. Ok. Entonces es hígado, vesícula biliar y sobre todo ahí es triple calentador, que vamos a aprender el Sanjiao donde está. Bueno, ya lo vimos la semana pasada, entonces voy a regresar para este caso. Aquí está, donde estoy señalando con el mouse, aquí está exactamente. Ahí es triple calentador. ¿Y qué va a hacer triple calentador? Ayudar a la persona a verbalizar su dolor y a poderlo exponer. ¿Sí lo vemos? Es muy diferente, por eso siempre hay que preguntarle a cada quien cómo se siente, porque en verdad recuerden que por antecedentes, por enseñanzas, por creencias, podemos asimilar el mismo acto de forma diferente. El mismo acto. Y entonces si yo trato a mi paciente de acuerdo como yo me sentiría, entonces ahí me estoy equivocando. Si yo... Si yo trato a mi consultante de acuerdo a cómo yo reaccionaría, ahí está mi error.
Necesito preguntarle para él o para ella qué representa esto, cómo se siente. Hay personas todavía que no pueden vivir su duelo porque les dejaron un montón de deudas. Tenemos un caso ahorita que se los hemos estado compartiendo, la semana pasada les compartimos que la verdad avanzó muchísimo, ella creía que traía duelo, creía que su problema era el duelo, pero en realidad no era duelo, o sea, ella sí lo expuso, ¿por qué? Y tú dices, no, pues sí acaba de enviudar, no, como no trae duelo, en realidad traía coraje por la forma en que murió su esposo, porque su esposo murió en unas circunstancias donde literalmente, para no hacer la historia larga, o sea, lo encuentran, después ella se entera que él muere en la casa de otra mujer, pero no le habían dicho la verdad. Entonces, cuando ya había habido un evento anterior y ella lo había perdonado y él había perjurado que no volvía a pasar. Entonces pasa esto, se pone mal en casa de otra mujer. Entonces, o sea, en realidad, ella sí, pues sí tenía el proceso de pérdida, pero en realidad lo que tenía era mucho coraje que tampoco se atrevía a expresar porque no hay muerto malo, ¿no? O sea, realmente porque es la ideología, ya se murió, ya pagó, pero pues eso no le quita a ella que trajera coraje, frustración y decir, oye, no inventes, o sea, ni dejaste para tu caja. O sea, ¿y para qué? Para que de todos modos siguieras viendo a otra persona, yo te tuviera que, o sea, ni siquiera se paró la señorita a todo el trámite, ella fue la que tuvo que echarse todo el trámite, entonces obviamente después al sacar ese enojo, ahorita la verdad es que ha mejorado increíblemente en un periodo de 3 semanas, ¿no? No hay duelo. Y no hay duelo, realmente no hay duelo. Pero o sea, ella pensaba que ella tenía un duelo. Por eso decíamos, hay que conocer la historia, analizar bien al consultante para decir, a ver, ¿realmente qué está pasando aquí? O sea, ¿era duelo o no era duelo? Pues no, no era duelo, era coraje, era frustración, era decir, ching, aquí no le reclamo, ni para reclamar, vamos. Entonces, todo esto es importante, pues, claro, exactamente era el hígado, entonces hicimos sangre, no, el hígado lo traía destrozado, o sea, era una inflamación brutal en el hígado. Era una inflamación bárbara en el hígado. A ver si esta semana me da oportunidad de tomarle foto a las orejas. Ya mejoraron muchísimo, pero para compartirles nada más cómo estaba su hígado en la oreja. Entonces, o sea, es una cosa impresionante. Y veían los pulmones y pues, realmente en general, pues funcionando. Pero el hígado sí lo traía. ¿Pero por qué? Porque ella contenía esa ira, porque decíamos, pues es que cómo, y es que, pues creo que, o sea, decía, pues lo extraño, creo, así como creo. Y ya luego cuando ya pues empezó a soltar, realmente empezamos a trabajar, hicimos muchas sangrías en la zona de hígado, o sea, pinchazo por medio de lancetas de las que son para con las que se usa el equipo que es para checar la glucosa, esta plumita. Entonces, pues empezó a soltar y dice, pues la realidad es que creo que no, estoy enojada, estoy indignada, o sea, no dejó nada. O sea, ¿qué le hacía al dinero? ¿Qué le hacía a las cosas? Ahora que lo pienso, no sé. Dice, o sea, no dejó nada. Entonces, o sea, sí lo vemos, esto es muy importante, como decíamos, o sea, no porque a veces empatizamos mal con nuestro consultante y decimos, ay, pobrecito, está viviendo esto, entonces yo haría esto, o a veces no, pues está en duelo, antes los pulmones, no, primero escúchalo porque muchas veces el aparente duelo en realidad está tapando coraje, frustración, heridas. A lo mejor ahorita la persona, hay muchos casos donde mueren los padres y ahorita la persona ni siquiera puede sentir todavía el duelo, todavía no puede llegar a la parte del duelo porque está peleando herencia. Porque los hermanos a lo mejor les salió esa parte del lado B que no les conocía y decía, oye, pues que es increíble ahorita. Entonces está más ahorita en la parte de el asombro que le produce ver cómo la familia reaccionó. A lo mejor está más en la tierra, pero en la parte de ver cómo la familia se desbarató. Y después va a pasar al duelo de la pérdida, pero ahorita todavía está asimilando eso. Entonces acuérdense, siempre es importante escuchar, porque no el mismo evento porque el mismo evento, perdón, no nos afecta igual. Así seamos 10 hijos lo sienten diferente. ¿Sí lo vemos? Y incluso el duelo no se puede vivir en unos días. Esto es un proceso que a mí en lo particular me llevó prácticamente 3 años, ¿verdad? ¿Cuál, mi amor? De mi papá. De tu papá, sí. 3 años que falleció mi papá, y donde apenas lo asimilé. O sea, sabía que ya no estaba, pero
apenas en 3 años asimilé eso. O sea, hay que entender que un duelo no lo vas a trabajar en unos días que haya pasado el suceso. Eso, ¿no? Y aparte, ¿por qué te afectó, por ejemplo, por qué te afectó más apenas el duelo de tu papá? Porque la realidad es que él estaba tapadísimo. Emocionalmente, él estaba, lo que decíamos, y eso pasa mucho con los hombres. O sea, él estaba con una armadura tremenda. Y en esa armadura no se daba permiso a sentir y no sentía nada. Incluso, o sea, el duelo de su papá realmente, o sea, estaba como en shock. Sí lloró, pero, o sea, realmente es lo que me dijo él. O sea, ahora que ya estoy en esta etapa donde siento, donde realmente siento, porque esto puede darse en años o puede darse, si rompemos la armadura, puede darse al momento. Pero la realidad es que, como decíamos, al hombre en general, y chequen, por ejemplo, en caso de sus familiares, hermanos, primos, esposo, pareja, en general, género masculino, por cultura, tienden a bloquearse y a poner la armadura. Entonces, hasta que cae la armadura, pueden sentir y entonces se dan permiso a ser vulnerables. Y entonces pueden ayudarse a sacar todas las emociones. Y no por eso hay muchos hombres también con ataques de ansiedad, porque no se dan permiso a sentir. En duelos no superados colocamos mostaza o bacaria, es que depende por qué no se ha superado el duelo. Hay que ver ahí por qué. Menciona Nidia, no sé si fue por miedo, pero hace unos días me dolía todo el cuerpo, pero después de una terapia de lactancia sentía como asfixia. En un sueño una voz me decía que yo iba hasta los 53 años. No he sentido miedo a morir, pero comenzó una carraspera y me da tos. ¿Será mi inconsciente miedo a morir? Sí, Nidia, acuérdate que tu proceso, Nidia, está lanzando muchas cosas, mucha información. Y acuérdate, es hacer esos cambios, ese proceso, y el que empiece la carraspera y la tos, te está indicando que es un indicador de, a ver, ¿a qué cambio te has estado resistiendo? ¿Qué no has expresado con claridad ya que has mostrado resistencia, que ya no toleras y sigues ahí? Sí lo vemos. Porque al final de cuentas, todo lo que nos avisan en la vida, o sea, si no les importara nuestra opinión, no nos avisarían nada. Pero si el ser nos está avisando, mira, así como vas hasta los 53 años, es una oportunidad de decidir qué vas a hacer, qué cambios vas a hacer. Sí lo vemos, por eso es importante la energía del metal. O sea, a ver, ¿en qué necesitas sacar tu espada literalmente, ponerte tu armadura, sacar el escudo y en plan guerrero literalmente decir, ok, yo quiero más? ¿Qué necesito hacer en mi vida para cambiarlo? Por ejemplo, nos comentan y nos comparten, y eso es muy cierto, después de COVID, muchas personas quedan muy lastimadas de los pulmones y presentan ansiedad. Esto es totalmente cierto. Por ejemplo, nos comparte otra de sus compañeras que su esposo salió de viaje de trabajo y tenía tanta ansiedad de que alguien se metiera en su casa que también le vio en sus orejitas y traía una marcota ahí en el punto pulmones exacto. Sí lo vemos, o sea, el miedo a la amenaza, que alguien se meta, miedo a salir de la calle y no poder pasar de la puerta, ese también tiene que ver con el metal. Todo eso tiene que ver con el metal, como decíamos. Dice, ¿por qué pongo balines de acero en pulmón y saca secreción amarilla en el balín y el parche? Está bien, está depurando, está bien. Si queremos trabajar un poquito más rápido, las sangrías funcionan muy bien. Incluso, déjennos compartirles algo más. Para los pacientes que tú ves que son duros y que quieres verle la orejita y no les sale nada y les tocas y dices, ¿te duele? Sí, pero no tanto, lo normal. A ver, ¿te duele por aquí? Porque estoy tocando y haciendo palpación para identificar el punto. Pues sí, pero pues porque le estás presionando, ¿no? Pero de ahí en fuera no. Pulmones, eso es barrera. Eso es barrera metálica, literalmente. Y es lo más, si no trabajamos desde ahí y no pinchamos pulmones, entonces lo demás no va a funcionar. El tratamiento no va, ni siquiera van a dejar que entre. Porque literalmente visualicen a una persona, o sea, al hombre de la máscara de hierro, visualicen al caballero de la armadura oxidada, o sea, una persona que trae una armadura todo el tiempo. Toca, pícale y no va a sentir nada. Entonces, hasta que no caiga literalmente la barrera del metal. Incluso, por ejemplo, esta ansiedad puede ser tan fuerte, o mejor dicho, o no la ansiedad, o sea, la barrera del metal puede ser tan fuerte que la persona no necesariamente tiene que manifestar problemas pulmonares. Y esto es muy importante, porque muchas veces pensamos que si es el metal tiene que tener a fuerza un síntoma pulmonar y no es así. O
sea, acuérdense, ¿qué aspectos abarca? Miedo a la muerte, ansiedad por sentir amenaza o sentir amenazado la vida, o también, como decíamos, problemas de la piel, etcétera. Cualquiera de esos ya consideren a los pulmones. Pero si la persona, por ejemplo, tiene una hipertensión así fuertísima y le hacen de todo y no baja, o una enfermedad autoinmune también, ahí también consideren al elemento metal. Es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver, como decíamos, con problemas donde hay mucha defensa, como autoinmunes, donde la persona se está protegiendo. O sea, lo hace consciente o inconscientemente. Entonces, al decirle tú, oye, pues mira, yo veo esto en ti, a ver, ¿te duele esto? No. ¿Te duele el otro? No. Eso es defenderse, estar protegiendo. ¿Qué quiere proteger? A lo mejor le importa mucho su imagen personal, o le dijeron, nunca te quejes, o le dijeron, no, no está bien que te quejes. Entonces, de esa forma se protege. Por eso ahí es importante trabajar en el elemento metal. ¿Sí lo vemos? ¿Vamos bien? Ana Fati Castañón dice, yo no dejo de llorar por la partida de mi mamá. Entonces, ahí, por ejemplo, Fati, está bien llorar, eso está bien. Y puedes ponerte, por ejemplo, punto pulmones, triple calentador e hígado para empezar a regular esta energía, ¿vale? Para empezar a moderarla. Pulmones te va a ayudar a vivir el proceso de duelo, pero también a, como decíamos, seguir adelante, la perseverancia, el progreso, o sea, avanzar hacia adelante. Pero no quiere decir que, o sea, que tengas que cortar el duelo, el proceso tiene que ser vivido, pero te va a ayudar a irlo ya, a ir saliendo de ese proceso. ¿Sí me explico? Acelerar el proceso de salida del duelo. ¿Ok, preciosa? Entonces, menciona, dice, ayer me sentí muy incómoda con una situación y estoy en cambios en mi trabajo. A causa de ello, mi ojo izquierdo lo traigo rojo y una venita. Ándale, hay que trabajar el hígado. Y si nos sentimos, cuando miren, también esa es otra cosa que nos ayuda mucho. Cuando nos sentimos incómodos con una situación y no nos defendemos, eso también tiene que ver con la energía metal. La energía metal en desequilibrio engorda. Ah, caray. Entonces ya desde ahí voy a empezar. Mucho aumento de peso tiene que ver con el exceso de complacencia del hígado. El hígado cuando entra en exceso se vuelve súper complaciente, o sea, todo el mundo le dice que sí, tiene el sí muy flojo, no pone límites y con todo el mundo quiere quedar bien. Bueno, déjenme decirle que de lo que más sube de peso en la vida es eso. ¿Quieres quedar bien con todo el mundo? Perfecto. Entonces vas a crecer y crecer y te vas a hacer un árbol frondoso para poderle dar fruto, cobijo, sombra a todo el mundo. Entonces tu cuerpo empieza a crecer y a crecer, a crecer. Y esto tiene que ver con deficiencias en la energía del metal. Porque la energía del metal dice no. Pone límites o dice, eso que acabas de decir, la verdad, me incomoda, me molesta. O, ¿saben qué? Yo no puedo trabajar de esta forma. Puedo hacerlo así, podemos trabajar asado como adultos, como personas maduras, pero hay cosas en las que no. Entonces, esa es la energía del metal. Esa seguridad en la tierna infancia nos la da el padre. Por eso, así como la energía tierra está relacionada con la madre, la energía metal está relacionada con el padre. Pero obviamente en situaciones donde hubo abuso de parte del padre y lejos de haber protección, porque si nos damos cuenta la energía de la protección y de la seguridad, entonces hubo abusos, hubo violencia de parte del padre, eso hace que la persona se vuelva insegura. Hubo ofensas de parte del padre o sobreprotección de parte del padre, entonces la persona no puede salir segura al mundo y no siente la capacidad de defenderse. Fíjense qué pasa, vamos a ver los diferentes extremos. Extremo, papá violento, lejos de proteger, él mismo era la amenaza. ¿Qué idea nos transmite en la vida? Que la vida es amenaza y que defiéndete como puedes. Entonces puede ser una persona sumamente temerosa y puede ser, por ejemplo, el caso de una mujer. Puede haber caso, mujer yin, pues que busque
a un hombre que le transmita protección, puede ser un hombre mucho mayor a lo mejor, o también un hombre que sea violento, pero que ella sienta que lo protege, entre comillas. O por otro lado, la mujer que crece mucho en su cuerpo, sobre todo la parte superior de su cuerpo, y entonces siempre está a la defensiva y que se relaciona más con la parte masculina o que se siente más identificada en la parte masculina porque para ella la parte femenina es ser vulnerable. Entonces es la mujer, y no estamos hablando aquí de preferencias sexuales, que en algunos casos puede llegar incluso de alguna manera a facilitar ciertas situaciones. Pero en muchos casos son mujeres que dicen, no, prefiero ser madre soltera, prefiero estar sola, no quiero a nadie, no quiero que nadie me domine, yo lo puedo hacer, yo me aprendí a defender sola, así lo vemos. Y en el caso del hombre puede pasar lo mismo. Puede ser un hombre súper dócil, súper lindo, pero también muy inseguro, donde mejor prefiere que la esposa salga a trabajar y él se queda encerrado en la casa y dice, yo te ayudo mejor en la casa. O por el otro lado, un hombre, por ejemplo, agresivo, que como no se siente protegido, a cualquier provocación sienta que tiene que morder, porque tuvo que aprender a defenderse así, porque a lo mejor tuvo que confrontar, incluso golpear al padre. ¿Sí lo vemos? Entonces, para que tengamos claro todos los aspectos que puede influir. Por otro lado, tenemos al padre sobreprotector. ¿Qué pasa cuando el padre es sobreprotector? ¿Qué idea transmite? Prepara la parte del padre y la energía del metal tiene que ver con la preparación para el mundo real. Acuérdense que biológicamente el esperma es el que sale del hombre, o sea, el hombre arroja literalmente el esperma y entonces tiene que llegar al óvulo, o sea, es el padre es el que nos lanza a la vida, ¿sí lo vemos? Entonces, cuando el padre sobreprotege y da de más, entonces les transmite una idea también errónea a sus hijos, que solamente bajo su cobijo o su cuidado o literalmente su protección pueden hacer algo en la vida. Y esto puede tener muchas vertientes, que salga el chico a la vida y entonces diga, ¿por qué tengo que vivir en una casa así? No, yo me quiero vivir así, una casa bien bonita como la que vivía en mi casa. Y le dice, no, mijito, tienes que empezar desde abajo. No. Entonces, ¿qué hace? Se regresa al hogar donde lo cobijan y le dan todo en bandeja de plata. No es capaz de abrirse paso por sí mismo. ¿Sí lo vemos? Y a lo mejor puede hacer mucho, siempre y cuando tenga el cobijo del padre. Pero ¿qué va a pasar? Porque pues, lamentablemente los padres no tienen contrato de eternidad todavía. Entonces, ¿qué va a pasar el día que el padre no esté? Lo que pasa en la mayoría de los casos. Que entonces cuando se caen las empresas, se caen los negocios porque ya no está el padre. Y no quiere decir que no sean trabajadores. Acuérdense, es que le transmitieron el concepto al hijo de que sin el cobijo de su padre no la iban a armar. Igual pasa con la hija, por eso, ¿se acuerdan la costumbre anterior? Digo, ahorita todavía hay, pero no tanto, pero era o sea, prácticamente brincar de un padre a otro, o sea, tenía que salir la mujer de casa de sus padres, literalmente el padre la entregaba, por de hecho el acto simbólico de entregar a la hija, o sea, de que el padre entrega a la hija es ese, es donde literalmente ahora pasa de ser hija a ser esposa. ¿En qué momento se convirtió en mujer? Y dice, no, pues se convierte en mujer cuando ya tiene relaciones sexuales. Imagínense ese concepto realmente tan arcaico y absurdo. O sea, ¿en qué momento la hija o la mujer, mejor dicho, tuvo la oportunidad de saber qué quiere hacer por sí misma o tener un proceso de individuación y de fortalecer su metal? Sí lo vemos, de equilibrarlo. O sea, si tiene que ser entregada literalmente del padre hacia el marido, no hay más. Sí lo vemos. Tantas alteraciones y tantos problemas de seguridad personal, porque la mayoría de las personas decimos, bueno, es que yo también me siento muy inseguro, tengo problemas de autoestima, pero necesitamos identificar cuáles son, porque también tiene que ver con los 5 elementos. ¿Es mi seguridad de que puedo salir al mundo y hacer las cosas? ¿O tiene que ver conmigo? ¿O tiene que ver con mi físico? ¿O tiene que ver con mi capacidad de amar? Cada uno es diferente. Y en este caso tiene que ver con mi capacidad de salir adelante en la vida bajo cualquier circunstancia. ¿Sí lo vemos? Exactamente. Como menciona María Rosa, cobijo y la aprobación del Padre. Y ahí viene exactamente la otra parte, la bendición del Padre. En todas las antiguas culturas, o en prácticamente todas, se manejaba el término la bendición o la aprobación del Padre.
Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no recibe o la aprobación del padre o el padre es muy criticón o dijo a los hombres sí y a la mujer no? O dijo, o seleccionó al hijo que le viera como más futuro y entonces dijo, a este le voy a pagar estudios y todos los demás rásquense con sus uñas. O sea, ¿qué imagen o qué autoimagen crean en el hijo? ¿Sí lo vemos? Entonces, ahí vuelve a haber otras vertientes y puede ser desde la vertiente donde el hijo trata toda la vida de demostrar que es tan capaz como su hermano o a lo mejor hasta más y crea una competencia entre hermanos inconsciente o consciente. O también vemos personas súper exitosas, pero que aún así siempre se sienten mal y están deprimidos y terminan en adicciones porque no importa lo que hagan, nunca van a recibir el like o el me gusta del papá. Porque el papá está en otro rollo, porque el papá a lo mejor ya hasta se murió y nunca recibió, o sea, y nunca fue capaz de ir, antes de irse, darle su bendición. Acuérdense, por ejemplo, lean las escrituras y vamos a leer que antes, incluso de que muriera, decía, tiene que ir los hijos para que le dé la bendición. ¿Sí lo vemos? Entonces, todo esto tiene que ver con el concepto padre. Entonces, mis sentimientos, mi seguridad, mis sentimientos de que todo va a estar bien, mi sentimiento de sentirme protegido, de sentirme que estoy guiado en la vida y que además estoy bendecido y aprobado, tiene que ver con el Padre. Si tenemos dudas, leamos los evangelios, por ejemplo, y veamos al momento del bautismo de Cristo, cómo sale esta gloriosa voz del cielo, se abre el cielo y se escucha esta voz que dice, este es mi hijo. O sea, mi hijo, orgullo del Padre. O sea, cuando dice es mi hijo, es porque me siento orgulloso. Es importante el aspecto mental. El amado, o sea, o lo amo. O sea, otro aspecto importante. Dice, a quien he aprobado. O sea, a quien yo literalmente digo, bien, lo afirmo. ¿Sí lo ven? O sea, entonces, esto es muy importante. O sea, es un ejemplo como en cualquier plano, o sea, ya sea en nuestro plano, si te quieres ver como simple mortal, o en el plano más alto, espiritual, de todos modos, esta energía es importante, la energía metal, la energía de la aprobación, bendición y protección del Padre, como decíamos, la afirmación, el que te lance a la vida y te diga, órale, mijo, échele, usted es capaz, o mija, órale, para adelante, usted es capaz. Por eso, como menciona María Rosa, por ejemplo, tiene que ver con la espiritualidad, pero no solamente la espiritualidad como se concibe. La espiritualidad se ha sustituido y es uno de los excesos o desequilibrios del metal con religión, con política, porque la gente busca una guía. Al no haber un padre amoroso que haya afirmado a cada ser humano y le haya dicho, mijo, échele, entonces necesitamos aparentemente una guía ya sea religiosa o ya sea política. Pero la realidad es que aquí aplica la de Platón, dice, donde el amor sobra, donde el amor existe, las leyes sobran. Y la realidad es que por eso cuando vino Cristo, cuando Cristo estuvo en su ministerio, dijo, todo se basa en el amor. Ama al Padre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se basan todas las leyes. Pero lo estaba diciendo un ser confiado, un ser que había sido afirmado, un ser que no le importó llegar a la muerte por sus convicciones porque él sabía que estaba haciendo lo correcto. El metal tiene que ver con lo correcto. De hecho, la duda esencial del metal es siempre si estoy haciendo lo correcto. Entonces, cuando un hijo tiene la necesidad de siempre estarle preguntando a su papá y que le dé like de todas las decisiones que toma, es un desequilibrio metal. Porque no siente en sí la seguridad de que lo que está haciendo es lo correcto. Es que mi papá es bien sabio. Bueno, entonces tú eres hijo de tu padre. Obviamente heredaste sabiduría, pero no lo vemos así. Es que si mi padre lo desaprueba, seguro no está bien.